Bueno, en este video vamos a profundizar en la descomposición de vectores, ¿no? Entonces, comenzamos realizando eh, un plano cartesiano, ¿sí? Y en un principio nosotros siempre hemos tenido un vector acá, ¿no? El cual, por lo general, siempre, pues nosotros ubicábamos el ángulo acá, ¿sí? Y que nos regíamos por estas ecuaciones. Seno de teta va a ser igual a qué? Al opuesto sobre la hipotenusa. Y que coseno de teta es igual al adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Estas son las ecuaciones que nosotros vamos a manejar. ¿Sí? Son las ecuaciones básicas, son lo único que se va a manejar acá. ¿Listo? Entonces, nosotros teníamos este vector de acá. Y lo que hacíamos era, supongamos que lo llamábamos un vector A y lo descomponíamos en un vector AX y en un vector AY. ¿Listo? Y que este vector en especial pues lo ubicábamos acá pues para facilidad, ¿no? Para facilitar que se nos formaba un triángulo, ¿no? En el que este funcionaría como el opuesto, ya que está al otro lado, al opuesto del ángulo, al lado opuesto, por eso se llama opuesto, y este vector de acá se llamaría el adyacente, ¿no? ¿Sí? Esto ya lo habíamos estudiado antes, ¿no? Y que pues para escribir la ecuación de este vector, este opuesto quedaría como el AY, que es el que pasamos de este lado, lo pasamos acá, quedaría seno de teta igual a AY sobre A, claro, AY, porque AY que es el opuesto, y A que es, A funcionaría como la hipotenusa, y coseno de teta sería AX, que funcionaría como el adyacente sobre la hipotenusa. Claro, hasta ahí. Eso se había trabajado desde antes, ¿no? Y que AY iba a ser, AY es, este A lo pasamos aquí a multiplicar, sería A seno de teta. Y AX será igual a, este A lo pasamos aquí a multiplicar a coseno de teta. Claro, hasta ahí. Pero bueno, supongamos que ya no vamos a manejar esa ubicación, sino que vamos a ampliar, vamos a irnos por otros caminos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo tuviera el vector acá y en vez de tener el ángulo en donde siempre se ha puesto, pues se ubica aquí? Pues todo cambiaría. ¿Por qué todo cambiaría? Este se va a llamar A, ¿no? Y pues porque, digamos, aquí AX ya no funcionaría como el adyacente, sino que lo pasaríamos allá y funcionaría como el opuesto. AX funcionaría como el opuesto del ángulo y AY como el adyacente, ¿no? Entonces, en este caso sería seno de, volvamos a escribir las ecuaciones, seno de teta es igual a opuesto sobre hipotenusa y coseno de teta es igual a adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Y si lo reescribimos en la nomenclatura que tenemos acá, entonces seno de teta será igual. ¿Cuál es el opuesto? El opuesto es que AX. ¿Y la adyacente cuál sería? Bueno, ¿y la hipotenusa cuál sería? A. Y coseno de teta quedaría como el adyacente sería AY. Y la hipotenusa sería A. Entonces,
para despejar AX y AY pasaríamos a acá. Entonces AX sería igual a seno de teta. Y AY será igual a coseno de teta. Claro hasta ahí. Entonces es prácticamente lo mismo que se ha trabajado antes. Es exactamente lo mismo, solo que en este caso, cuando cambiamos el ángulo, lo cambiamos de acá, lo cambiamos a este lado, pues se invertirían los papeles, ¿no? Entonces AX sería ahora seno de teta. En el anterior caso AY era seno de teta, ¿no? Pero bueno, al punto que se quiere llegar es al siguiente. Es que la idea es comenzar a trabajar en los 4 planos cartesianos, en las 4 cuadrantes del plano cartesiano. Entonces, ya no tendríamos un vector ahí, sino tendríamos 4 vectores. Un vector acá, otro vector acá, otro vector acá y otro vector acá. Claro. Y nosotros pues escogeríamos en dónde pondríamos los ángulos, ¿no? No, dependiendo de dónde pongamos el ángulo, pues se escogerá cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Entonces supongamos que vamos a ubicar en este primer vector, que se va a llamar vector A, vamos a ubicar el ángulo acá, ¿no? ¿Sí? Y en este vector, que se va a llamar vector B, vamos a ubicar el ángulo, supongamos que lo vamos a ubicar acá, ¿sí? Lo podríamos ubicar también acá, pero pues lo vamos a ubicar acá, ¿no? En este otro vector, vector C, supongamos que vamos a ubicar el ángulo en este lado, ¿no? Y el último vector, supongamos que vamos a ubicar el ángulo acá. Claro. Este ángulo de acá, pues cambiémoslo acá. Gamma. Y este se va a llamar lambda. Y este último vector se va a llamar vector t. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Descomponer cada uno de los vectores, ¿no? Entonces este se va a llamar AX y este se va a llamar AY, ¿no? Comencemos con este primero. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, comencemos con A. Recordemos las ecuaciones. La vamos a escribir acá. Seno de teta es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Y coseno de teta es igual al adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, para el vector A, diríamos, primero vamos a escribir seno de teta es igual a ¿qué? ¿Cuál funcionaría como el opuesto? El AX. El AX funcionaría como el opuesto. ¿Por qué? Porque se pasaría acá, ¿no? Y funcionaría como el opuesto al ángulo. Entonces sería AX sobre A, que es la hipotenusa, que funcionaría como la hipotenusa. Pasamos este A, lo pasamos aquí a multiplicar y quedaría AX igual a seno de teta. ¿Listo? Ahora coseno de teta es igual al adyacente. ¿El adyacente cuál sería? El adyacente al ángulo sería AY. En este caso AY. Entonces sería AY sobre A. Y esta pasaría aquí a multiplicar. AY será igual a coseno de teta. Sigamos con B. B sería ¿qué? B sería, comencemos con seno. ¿Seno de qué ángulo? De alfa. ¿Y el opuesto cuál sería? En este caso, pues,
BY, vamos a descomponerlo acá, y BX. Entonces el opuesto sería BY, porque pasaría acá, imaginariamente, ¿no? BY. Y BY sería el opuesto a este ángulo de acá, ¿sí? Entonces, BY sobre B. Entonces la ecuación, si pasamos B al otro lado, quedaría B igual a BY igual a B seno de alfa. Igual con coseno. Con coseno quería, si aquí se usó, para más facilidad, pues si aquí se usó BY, entonces aquí sería que BX sobre B. Entonces BX sería igual a B coseno de alfa. Ahora intentemos con C. Igual, escribiríamos seno de gamma, que es este ángulo de acá, que es el ángulo que estamos trabajando, va a ser igual a ¿qué? Entonces, el opuesto sería CY y el adyacente al ángulo, el que está al lado del ángulo, sería CX. ¿Listo? Entonces, seno de gamma sería igual a CY sobre C. Entonces, CY sería igual a C seno de gamma. Y coseno de gamma sería igual a ¿qué? A Cx, que está al lado, este Cx está al lado del ángulo, sería el adyacente, Cx sobre C. Recordemos que estamos trabajando con estas ecuaciones. ¿Listo? Y que esta C pasaría aquí a multiplicar. Entonces Cx sería igual a C coseno de gamma. Y por último, D. Entonces, seno de qué? De lambda, ¿no? Que lo tenemos aquí arriba. Seno de lambda será igual. Entonces descomponemos el vector D, dx, y aquí dy, ¿no? Entonces dx pasaría a ser el opuesto del ángulo lambda, ¿no? De este ángulo de acá. Dx es el opuesto y dice que seno de el ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería igual seno de lambda igual a dx sobre d. ¿Listo? Entonces dx sería igual a d seno de lambda. Y si aquí se usó dx, pues en coseno se usaría dy sobre d. Entonces pasa al otro lado, dy igual a d coseno de lambda. Entonces, si nosotros hacemos los cálculos, si nosotros pues ya usamos ya aquí se puede descomponer 4 vectores en el plano cartesiano, entonces vamos a hacer un ejemplo con números. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos un plano cartesiano en el que tenemos 4 vectores. ¿Sí? Y que nosotros pues vamos a manejar estas ecuaciones, ¿no? Seno del ángulo va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Y coseno del ángulo va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Y supongamos que aquí tenemos un vector A igual a 30 con un ángulo θ igual a 27. ¿Sí? Aquí vamos a tener un vector B igual a 15 con un ángulo alfa igual a 67.
aquí vamos a tener un ángulo, un vector C igual a 32, supongamos, y un ángulo de 16, y vamos a tener un vector D igual a 73 con un ángulo de lambda igual a 53. ¿Listo? Entonces, comencemos con el primer vector. Con el vector A. Dice el vector A que primero escribimos seno de qué, de cuál ángulo, de 37, que es el ángulo, ¿no? Y me dice que seno es igual a qué, al opuesto, que funcionaría como que. Entonces primero comenzamos aquí a descomponer a x y a y. A y. Y este a y pasaría a qué, a ser el opuesto acá. A y. Entonces el opuesto sería seno de 37 igual a qué, al opuesto que sería a y sobre a. A que es la hipotenusa. A es igual a 30. Significa que AY es igual a 30 seno de 37. ¿Listo? Coseno. ¿De qué ángulo? De 37. Igual. Entonces, si aquí, para más facilidad, si aquí se usó AY, aquí se podría usar de una vez AX, ¿no? Pero comprobémoslo. Dice que coseno es igual a ¿qué? Al adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es el adyacente al ángulo? ¿Cuál es el adyacente al ángulo? AX. AX es el adyacente al ángulo. Entonces sería coseno de 37 igual a AX sobre ¿cuánto? Sobre 30, que es el valor de A. Entonces 30 lo pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces sería AX igual a 30 coseno de 37. Listo, seguimos con B. Lo mismo, comencemos con seno. ¿De qué ángulo? De 67. ¿Va a ser igual a qué? Entonces aquí vamos a descomponer primero BX y BY. ¿Sí? Y en este caso BX sería que el opuesto del ángulo, ¿no? El opuesto del ángulo, BX, porque está al otro lado del ángulo. Entonces, me dice que seno de 67 va a ser igual a qué? A BX, que es el opuesto. Recordemos que seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, entonces sería BX sobre ¿cuánto? Sobre 15, que es el valor del vector, que funcionaría como ¿qué? Como la hipotenusa. Y que pasamos este 15, lo pasamos a multiplicar acá, y sería Bx igual a 15 seno de 67. Coseno de 67 sería igual a ¿qué? Si aquí usamos Bx, aquí usaríamos By. 15, ¿no? Y By sería igual a 15 seno, 15 coseno de 67. Coseno de 67. ¿Listo? Seguimos con el siguiente, con el vector C. Entonces me dice que seno, ¿de qué ángulo? Seno del ángulo de 16. 16 va a ser igual a qué. Entonces aquí el opuesto, el adyacente sería que Bx, que está al lado del ángulo, y el opuesto sería igual a que By, que funcionaría como el opuesto. ¿Listo? Entonces, seno de 16 me dice que senos, que el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería, el opuesto es By. Entonces sería By sobre, ¿cuánto vale el vector? 32. Entonces sería By igual a 32 seno de 16. ¿Listo?
Y coseno de 16 será igual a que, pues si aquí se usó BY, aquí se usaría BX, 32. Entonces sería BX igual a 32 coseno de 16. Y hagamos aquí abajo, para no perder la imagen, el de D. ¿Listo? D será igual a qué? Entonces, empecemos con seno. ¿Seno de qué ángulo? De 53. Y me dice seno que es el opuesto. Entonces, el opuesto de este ángulo sería igual a qué? Entonces, aquí tendríamos dx. Y aquí tendríamos dy, ¿no? Entonces, el ángulo donde queda acá. El opuesto sería que igual. El opuesto sería dx. Porque está al otro lado del ángulo. Quedaría como al otro lado del ángulo. Entonces sería seno de 53 igual a dx sobre, ¿cuánto vale d? 73. 73. ¿Listo? Entonces dx será igual a 73 seno de 53. Y coseno de 53 sería igual a qué? Si aquí es dx, pues aquí sería dy. Entonces dy sería igual a 73 coseno de 53. Entonces ahí lo vamos a poner acá. ¿Listo? Entonces ahí ya que, ahí ya se descompuso cada uno de los vectores, de los 4 vectores. ¿Listo? Y ya que lo que quedaría es calcular cada uno de los senos y los cosenos pues que se hallaron. Entonces, aquí de rapidez vamos a hallar el valor de cada uno. Mientras esto se carga. Bueno. Listo. Entonces, me dice, el primero, dice, AY es igual a 30 seno de 37. 30 seno de 37. Entonces, AY sería igual a ¿qué? Entonces, 30 seno de 37 igual a 18,05. ¿Listo? Y ahora sería 30 coseno de 37. Sería igual a AY, AX sería igual a 23,95. Ahora sigamos con BX. Entonces dice que es 15 seno de 67. Dice BX, bueno, con el mismo color. BX será igual a ¿qué? A 13,8. Y con coseno BY será igual a 5,86. ¿Listo? Con el siguiente, BY. Entonces BY me dice que es 32 seno de 16. Es igual a BY igual a 8,82. ¿Listo? Y BX me dice que es con 32 coseno de 16. 30,76. BY, BX. Aquí me equivoqué, ¿no? Esto es C. Todo esto es C, ¿no?
aquí es C, aquí es C, aquí es C y aquí es C, ¿no? Porque estamos trabajando con ¿qué? Con el vector C, ¿no? Igualmente acá. Sí, eso no cambia ningún resultado. ¿Listo? Y este último de acá. Me dice que dx será igual a qué. Entonces, 73 seno de 53 será igual a 53,3. ¿Listo? Y de y, que me dice que es 73 coseno de 53. 43,93. 43,93. Claro. Entonces, queda claro hasta ahí, más o menos, cómo es el procedimiento para hallar un, la descomposición de vectores en cada uno de los cuadrantes de un plano cartesiano. Listo, entonces ya como se tuvo en cuenta, ya se explicó cómo descomponer cada uno de los vectores en cada uno de los cuadrantes. Queda como ejercicio realizar la descomposición de cada uno de estos 4 vectores. Recordar que depende de donde esté ubicado el ángulo, depende de donde estén ubicados los ángulos, este ángulo de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá. Se va a decidir cuál vector es el opuesto y cuál es la hipotenusa. Y recuerden que estas son las ecuaciones, ¿no? Seno de teta o seno del ángulo va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Y coseno de teta va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa.